Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para ser honesta, me tiene completamente enganchada y sé que a muchos de ustedes también. Kerem Bürsin. Sí, ese hombre que, admitámoslo, ha conquistado a medio mundo con su talento, su carisma y, bueno, con su innegable atractivo. Vamos a explorar por qué este actor turco que ha robado suspiros por doquier tiene un pedacito de mi corazón, y estoy segura de que también del de muchos de ustedes. Vamos a hablar de sus papeles, su personalidad, su impacto en la cultura pop y, por supuesto, porque es mucho más que una cara bonita. Este no es solo un vídeo de fangirleo, aunque admito que habrá algo de eso, sino más bien un análisis profundo de por qué Kerem Bürsin ha logrado conectar con tanta gente a nivel emocional. Así que prepárense para un viaje lleno de datos curiosos, opiniones personales y, quizás, algunos momentos de nostalgia. Si son tan fans de Kerem como yo, o incluso si simplemente sienten curiosidad por descubrir por qué genera tanta pasión, este es su lugar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, empecemos. Bueno, para empezar, creo que es importante reconocer que la popularidad de Kerem Bürsin no es producto de la casualidad. Hay un trabajo arduo detrás, una dedicación palpable en cada uno de sus proyectos y una autenticidad que resuena profundamente. No es solo un actor guapo, es un actor versátil que se atreve a desafiarse a sí mismo con papeles que lo sacan de su zona de confort. Y eso, damas y caballeros, es admirable. Su papel como Serkan Bolat en Sen Kalkam fue sin duda un punto de inflexión en su carrera y lo catapultó a la fama internacional. Pero mucho antes de eso, Kerem ya estaba dejando huella en la industria. ¿Recuerdan Güneş Beklerken? Su interpretación de Kerem Sayer fue increíblemente cautivadora. Podías ver su talento en bruto, la promesa de un gran actor en ciernes. Era arrogante, problemático, pero al mismo tiempo vulnerable y con un gran corazón. Ya ahí se podía vislumbrar la estrella que estaba destinada a ser. Pero más allá de sus papeles en la televisión, Kerem ha demostrado su habilidad actoral en una variedad de proyectos, desde películas de acción hasta dramas intensos. No tiene miedo de experimentar y de asumir riesgos, lo que lo convierte en un artista verdaderamente interesante de seguir. Y eso es algo que valoro mucho. No se conforma con ser simplemente un chico guapo, busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor. Y hablando de Sen Kalkam, ¿podemos tomarnos un momento para hablar de la química entre Kerem y Hande Erçel? Era palpable, electrizante, innegable. No importa si eran pareja en la vida real o no, la verdad es que su conexión en pantalla era absolutamente mágica. Y creo que parte del éxito de la serie radica precisamente en esa química. Lograron crear una dinámica creíble y entrañable entre sus personajes, que nos hizo reír, llorar y suspirar junto con ellos. Era imposible no engancharse a su historia. Además, la forma en que Kerem interpretó a Serkan Bolat fue simplemente magistral. Logró mostrar la evolución de un hombre frío y calculador a alguien capaz de amar y de abrir su corazón. Fue un personaje complejo con muchas capas, y Kerem lo interpretó con una sensibilidad y una autenticidad que me dejaron sin aliento. Y no solo eso, también supo darle un toque de humor y sarcasmo que lo hacían aún más atractivo. Era un personaje que amabas odiar y odiabas amar, pero al final, no podías evitar caer rendido ante su encanto. Pero lo que realmente me ha cautivado de Kerem Bürsin es su personalidad. Es una persona genuina, con los pies en la tierra, que se preocupa por los demás y que utiliza su plataforma para hacer el bien. Es un defensor de causas importantes, como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Y eso, para mí, es tan importante como su talento actoral. He visto entrevistas donde habla con pasión sobre estos temas, donde demuestra su compromiso con un mundo mejor. Y eso me inspira. Me demuestra que es posible ser una figura pública y al mismo tiempo utilizar tu influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. No se limita a ser un rostro bonito, es una persona con conciencia social que se preocupa por el futuro del planeta y de las personas que lo habitan. Además, es un hombre muy inteligente y culto. He visto entrevistas donde habla de literatura, de filosofía, de historia, y me quedo impresionada con su conocimiento y su capacidad para articular sus ideas. Es evidente que es una persona que se preocupa por aprender, por crecer y por expandir sus horizontes. Y eso es algo que admiro mucho. No se conforma con ser superficial, busca constantemente la profundidad y el significado en todo lo que hace. Y por si todo esto fuera poco, es un hombre muy divertido y cercano. He visto vídeos donde bromea con sus compañeros de trabajo, donde se ríe de sí mismo, donde interactúa con sus fans, y me parece increíble lo accesible que es.
No se cree una estrella inalcanzable, se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos. Y eso lo hace aún más entrañable. Creo que parte de su encanto radica precisamente en esa autenticidad. No intenta ser alguien que no es, se muestra tal como es con su personalidad genuina y sin pretensiones. Y eso es algo que la gente valora mucho. En un mundo lleno de falsedad y de apariencias, es refrescante encontrar a alguien que se muestra tal como es, sin miedo a ser juzgado. Otro aspecto que me parece muy interesante de Kerem es su relación con sus fans. Siempre se muestra muy agradecido por el apoyo que recibe y se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales. Responde a sus mensajes, comparte sus creaciones, les envía mensajes de ánimo, y eso demuestra que realmente valora a sus seguidores. He visto historias de fans que lo han conocido en persona, y que han quedado impresionados con su amabilidad y su cercanía. Se toma el tiempo para hablar con ellos, para escuchar sus historias, para tomarse fotos, y eso demuestra que realmente se preocupa por sus fans. No los ve como simples números, los ve como personas reales que merecen su atención y su respeto. Y no olvidemos su sentido del humor. Kerem es un hombre muy divertido y tiene un gran sentido del sarcasmo. He visto entrevistas donde hace bromas y donde se ríe de sí mismo, y me parece increíble lo desinhibido que es. No se toma demasiado en serio a sí mismo y sabe reírse de sus propios errores. Y eso es algo que valoro mucho. Creo que el sentido del humor es una cualidad muy importante en una persona. Te permite afrontar la vida con una actitud más positiva y te ayuda a relativizar los problemas. Y Kerem tiene esta cualidad en abundancia. Sabe cómo hacer reír a la gente y cómo crear un ambiente divertido y relajado a su alrededor. Pero volviendo a su carrera actoral, creo que es importante destacar su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Lo hemos visto en comedias románticas, en dramas intensos, en películas de acción, y en todos ellos ha demostrado su talento y su versatilidad. No se encasilla en un solo tipo de papel, busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor. Y eso es algo que admiro mucho. No se conforma con hacer siempre lo mismo, busca constantemente la innovación y la creatividad en su trabajo. Y creo que esto es lo que lo diferencia de otros actores. No se limita a ser un chico guapo que hace comedias románticas, es un actor completo que se atreve a explorar diferentes facetas de su talento. Y eso es lo que lo hace tan interesante y tan atractivo para el público. Además, su dominio del inglés es impecable. Ha vivido en Estados Unidos durante muchos años y ha trabajado en producciones internacionales, lo que le ha permitido perfeccionar su inglés y desenvolverse con naturalidad en diferentes contextos. Y esto es una gran ventaja para su carrera, ya que le abre las puertas a proyectos internacionales y le permite llegar a un público más amplio. Y no olvidemos su estilo. Kerem tiene un estilo único y personal. Siempre se viste con elegancia y sofisticación, pero al mismo tiempo sabe cómo darle un toque casual y relajado a sus looks. Y esto lo convierte en un referente de estilo para muchos hombres. No sigue las tendencias a ciegas, crea su propio estilo adaptándolo a su personalidad y a sus gustos. Y eso es algo que valoro mucho. No se deja influenciar por las modas pasajeras, apuesta por un estilo atemporal y elegante que refleja su personalidad única y auténtica. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que una cara bonita. Es un actor talentoso, una persona comprometida, un hombre inteligente, un ser humano auténtico y un referente de estilo. Y por eso y por muchas cosas más, siempre tendrá un pedacito de mi corazón. Así que, como ven, mi admiración por Kerem Bürsin va mucho más allá de su físico. Admiro su talento, su compromiso, su personalidad, su sentido del humor, y su capacidad para inspirar a los demás. Es un hombre que ha logrado conquistar a medio mundo con su trabajo, con su dedicación y con su autenticidad. Y eso es algo que merece ser reconocido y celebrado. Y creo que es importante destacar que su éxito no es producto de la casualidad. Hay un trabajo arduo detrás, una dedicación constante y una pasión inquebrantable por lo que hace. No se conforma con ser mediocre, busca constantemente la excelencia en todo lo que hace. Y eso es lo que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Kerem Bürsin. Como habrán podido comprobar, mi admiración por él es profunda y sincera. No es solo un crush pasajero, es un respeto genuino por su talento, su trabajo y su persona. Hemos hablado de sus inicios, de sus papeles más emblemáticos, de su personalidad, de su compromiso social y de su relación con sus fans. Hemos visto cómo ha logrado conquistar a medio mundo con su encanto y su autenticidad. Y hemos comprendido por qué siempre tendrá un pedacito de mi corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin.
Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Cuál es su papel favorito de Kerem? ¿Qué es lo que más admiran de él? Cuéntenme todo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Así que no duden en dejar sus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Estaré encantada de leerlos y de responderles. Y antes de despedirme, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les ha gustado, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir creando contenido que disfruten. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy segura de que les encantarán. Así que estén atentos y no se pierdan ninguna de mis novedades. Una vez más, gracias por su apoyo y por su cariño. Espero que tengan un día maravilloso y que nos veamos pronto en mi próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, Kerem Bürsin siempre tendrá un pedacito de mi corazón. No lo olviden. Chao.